Muy buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga muchísimo. Vamos a orar para dar comienzo a este estudio del día martes. Padre eterno, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todas tus bondades que no merecemos, Padre del cielo, por la salvación primeramente y por todo lo que haces a diario. Ahora queremos disponer nuestros corazones, nuestras mentes en total entrega para poder escuchar lo que tenés para decirnos, Señor, a través de este estudio. Sabemos que ese es el mandamiento de tu palabra, de escudriñarla, de aprenderla, Señor, no solamente de memoria, sino que la cultivemos en nuestros corazones, Padre eterno. Gracias por esta maravillosa carta que estamos estudiando y las cosas que estamos aprendiendo nuevas, Padre eterno. Bendecí nuestras vidas. En este momento te suplico que bendigas mi corazón y mi mente para que todo lo que haga y lo que diga sea guiado e inspirado por tu Espíritu Santo. Y si algo de lo que he preparado para el día de hoy no va acorde a tu voluntad, que antes de decirlo tu Espíritu me lo haga sentir y pueda corregir, Señor amado. Por lo demás, Señor amado, te pido por los hermanos que van a escuchar este mensaje, que sea de total bendición para ellos, que puedan aprender algo nuevo y obviamente también ponerlo en práctica. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bien, continuamos con el estudio de Judas. Hoy vamos a analizar los versículos 14 al 16. Pero vamos a leer desde el principio, no desde el principio, sino desde el versículo 3. Como siempre digo, no solamente para conectar, sino porque también vamos a usar algunos de estos versículos que ya hemos estudiado, ¿no? Judas, versículo 3, dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y ahora capítulo 14 al 16, que es lo que estudiamos hoy. De estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras de los que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amén a la palabra de Dios. Bien, comenzamos analizando el versículo 14, ¿no? El versículo 14 de por sí es complicado, como si la carta de Judas no fuera lo bastante complicada, ¿no? Complicado en el sentido del que el tema que trata es complejo, ¿no? No es que sea complicado de entender, es bastante simple de entender, no hay muchas vueltas que darle.
pero es complicado en el sentido de que es muy complejo el tema, hay que saber cómo abordarlo. Y el versículo 14 también nos complica un poquitito las cosas, pero está bueno porque nos va a servir para hacer un poquito de labor de estudio bíblico, precisamente. De eso se trata la reunión de los martes. No solamente que oramos seguramente en nuestras casas, sino que además esta es la parte del estudio. Y acá vamos a tener que hacer un poquito de estudio. Dice el versículo 14, de estos, está hablando de los falsos maestros, también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Bien, podemos notar que empieza este versículo con una profecía de Enoc. Judas menciona una profecía que ha dicho Enoc. Y dice séptimo desde Adán, así que claramente se está refiriendo al Enoc de antes del diluvio, ¿no? El Enoc mencionado en la Biblia, que caminó con Dios y lo llevó Dios para que no hubiera muerte. Esta es una profecía que no está en la Biblia que tenemos hoy en día. Y esto ha generado confusión en muchos, ya que hay un libro apócrifo que se llama, o se hace llamar el libro de Enoc, y que se dice que fue escrito por el mismo Enoc. Esto tiene varios problemas, ya que Enoc vivió, como dije recién, antes del diluvio. Así que es improbable, tirando a imposible, que Enoc haya dejado escritos y que encima hayan sobrevivido al diluvio. Uno podría decir, bueno, por ahí Noé los rescató en el arca, pero la palabra de Dios no menciona absolutamente nada de esto, en ningún lado. Ya que la escritura más antigua que se encuentra, que se pueden encontrar en el mundo secular, es la escritura sumeria, los escritos sumerios, que son anteriores a la escritura de la Biblia, anteriores a la escritura de la ley. Existía la escritura sumeria, pero esta es posterior al diluvio. Los registros más antiguos que hay son los sumerios y no son anteriores al diluvio, son posteriores, obviamente. Además de esto, fuera de este pasaje, no se menciona en ninguna otra parte de la palabra de Dios, ninguna profecía ni ninguna palabra de Enoc, ¿no? Por lo que se cree que estas sí son palabras de Enoc, transmitidas oralmente a través de generaciones. Recordemos que el pueblo de Israel tenía una tradición oral muy grande, ¿no? No solamente seguían lo que decía Dios en la ley, sino que además tenían otros libros que luego escribieron, que son la Midrash y la Mishnah, que bueno, son una especie de interpretación o comentarios bíblicos de distintos rabinos, y además de esto tenían la tradición oral, que era las mismas palabras que se decían generación a generación. Y es muy probable que esta profecía de Enoc haya sido precisamente esto, una tradición oral, que Enoc se lo dijo tal vez a alguien o a sus hijos y haya llegado hasta oídos de Noé y haya sobrevivido al diluvio, pero como una profecía y no precisamente como un libro. Lo más probable, de acuerdo a los eruditos bíblicos, los estudiosos, y el motivo por el cual no fue añadido el libro de Enoc a la Biblia, está como un libro apócrifo que luego lo metió la Iglesia Católica medio de prepo, pero el motivo por el cual no está añadido en la Biblia es porque los primeros hermanos que cerraron el canon bíblico para ver cuáles libros pertenecían a la palabra de Dios y cuáles no, encontraron un par de incongruencias, cosas que se notaban en el libro que no están inspiradas por el Espíritu Santo. Y el hecho de que el libro de Enoc tenga esta frase, lo más probable es que alguien el que sea que escribió el libro de Enoc siglos después de la existencia de Enoc, siglos después del diluvio, aprovechó que conocía esta frase dicha por Enoc y la metió en el libro. Pero no hay ningún registro de que Enoc haya escrito un libro, no, es como decía recién, de improbable tirando a imposible. Hay muchas imposibilidades de que Enoc haya dejado un libro escrito. Entonces lo más probable es eso, que alguien se haya tomado ciertas libertades creativas, se llama, ¿no? Cuando agarras la obra de otro y la tergiversás y haces lo que se te da la gana. Alguien se tomó demasiadas libertades creativas para, agarrando esta profecía de Enoc, que muy probablemente haya sido una tradición oral, algo que se pasó de generación en generación, de boca en boca, y alguien la aprovechó para escribir este famoso libro. Sin embargo, el hecho de que el libro de Enoc sea probablemente un fraude no quiere decir que estas palabras no sean una profecía real, ya que Judas las introduce sin ninguna duda de que es válida. ¿De qué nos habla esta profecía? Nos habla claramente del fin de los tiempos,
más específicamente de la segunda venida y del juicio final. Leámosla. De estos también, versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor. Recordemos que ya enseñé en una oportunidad de cómo el Señor, cuando les mostraba las visiones del futuro, que tanto en este caso a Enoc, como se lo mostró a Juan en el Apocalipsis, como se lo ha mostrado a muchos otros, a Daniel también, ellos siempre hablan en tiempo pasado, porque ellos lo vieron. El Señor probablemente los lleva hacia el futuro, hacia el tiempo, para que vean lo que va a pasar. Entonces ellos ven todo como en tiempo pasado. Ellos vivieron ese juicio final, esa imagen del juicio final, lo vieron y lo vivieron en carne propia. Dios se los muestra en carne propia. Entonces, para ellos está en tiempo pasado, porque ellos lo vieron. Pero es alguna profecía que viene a futuro. Dice: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Esto tiene total relación con lo que dice Apocalipsis, ¿no? De cómo va a ser la segunda venida, luego de la tribulación y gran tribulación, cómo va a venir el Señor, junto con él millares y millares de ángeles, y junto con ellos nosotros también. Dice: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esa es la profecía que dejó Enoc. Recordemos que cuando Judas dice estos, fíjense el principio, dice: de estos también profetizó Enoc. Cuando dice de estos, recordemos que se está refiriendo a los falsos maestros, a los falsos cristianos que enseñan cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Pero precisamente, como decíamos, vamos a hacer bastante labor de estudio bíblico, ¿no? ¿Cómo entendemos que se está refiriendo específicamente a ellos esta profecía? ¿Mm? Y no a cualquier pecador que hace lo malo y habla mal de Jesús, porque pecadores, recordemos, somos todos, aún nosotros somos pecadores, nada más que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, pero pecadores somos absolutamente todos. El único hombre sin pecado que vivió fue Jesucristo y nadie más. Así que todos somos pecadores, y antes de conocer a Dios, la mayoría o mucha gente ha hablado mal de Dios sin conocerlo. Pero estos son contados entre pecadores, porque hablaron de lo que no entendía, de lo que ignoraban. Mucha gente ha llegado al camino del Señor y cuenta su testimonio de cómo maldecían a Dios, de las cosas horribles que hacían, y el Señor los perdona. El Señor los perdona a todos y a cada uno de ellos. A partir de ahí son pecadores limpiados por la sangre de Cristo. Somos todos pecadores por la sangre de Cristo. Pero a ellos, acá dice, cuando dice de estos profetizó Enoc, se está refiriendo a ellos como impíos y no solamente como pecadores. Y ya hemos aprendido la diferencia entre unos y otros. Pecador, como digo, somos todos, pero impío es aquel que, habiendo conocido la verdad, se volvió atrás del camino de Dios. ¿Qué significa la palabra impío? Literalmente significa sin piedad. Una persona que no tiene piedad, que habiendo sido perdonado, o no perdonado, sino habiendo llegado al camino de Dios y habiendo escuchado del perdón de Cristo, rechaza la palabra de Dios. Sabiendo la verdad, se vuelven impíos. No aceptan esa piedad que Dios tuvo de nosotros y se vuelven impiedad. Todo lo que uno hace cuando conoce el camino de Dios y se vuelve al mundo, Dios lo considera impío, una persona que no tiene piedad, que habiendo tenido la posibilidad de ser salvas y a llevarle la salvación a otros, no tuvo piedad ni de sí mismo ni de otros. ¿Sí? Entonces, cuando habla de la palabra de impíos, no son pecadores comunes, no es un narcotraficante el impío, no es el presidente el impío. El impío es el que conoce la verdad y le rechaza. Y no solo se refiere a ellos como a estos, como impíos, sino que repite esto varias veces en un mismo versículo. Fíjense, como me decía hace unos días, me decía Guillermo, que el hermano Guillermo, ¿no? Me decía qué vehemente que es Judas, que era Judas, ¿no? Acá en este versículo queda tan patente, dice: para hacer juicio contra todos y fíjense, dice, para hacer juicio contra todos, todos los pecadores, y dejar convictos, o sea, culpables, o sea, apresarlos,
a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, o sea, contra Jesús. Primero aclara que el juicio será para todos los pecadores, para todos, excepto para aquellos que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Primeramente destaca esto, ¿no? Pero inmediatamente después destaca a los impíos con muchísima vehemencia para terminar aclarando cuál es el principal pecado de estos. Hablar en contra de Jesús. Ese es el principal y más grande pecado de los impíos. Obviamente la mayoría de los falsos maestros que han entrado al cristianismo, ¿no? Que podemos ver videos horribles, de los cuales no vamos a mencionarlos porque no vale la pena, están en internet y bueno, el que lo quiera encontrar lo puede ver. Solo hace falta poner apostasía en YouTube y te vas a hartar de ver videos de este tipo. Pero estos falsos maestros no llegan diciendo que Jesús no es Dios, no llegan insultando a Dios ni nada de eso, no, obviamente no lo hacen abiertamente, no hablan directamente en contra de Jesús, así que se note tanto, ¿no? Lo hacen solapadamente y tal vez hasta sin darse cuenta, lo hacen al hablar cosas que se oponen a la palabra de Dios. Cuando nosotros, hermanos, nos oponemos a lo que dice la palabra de Dios, nos estamos haciendo enemigos de Dios. ¿Por qué? Juan 1:1. En el principio existía el verbo, que significa la palabra. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La palabra es Dios. La palabra que nosotros leemos, no la Biblia en sí, no el libro, sino lo que está escrito, es la palabra de Dios. Y el verbo vivo, la palabra viva de Dios, es Jesucristo. Por lo tanto, ya lo he dicho muchas veces, Jesucristo es su palabra. Y la palabra de Dios es Jesucristo. Por lo tanto, cuando rechazamos lo que nos dice la palabra de Dios, rechazamos a Jesucristo. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Jesucristo está presente en todos los libros de la Biblia. No hay un solo libro donde no se le haga mención de alguna forma. Fíjense lo que dice el versículo 8 de Judas, ¿no? Volvamos para atrás a lo que ya hemos visto. De la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Esto que Judas describe es un claro ejemplo de que al rechazar la palabra de Dios, están rechazando a Dios mismo. ¿Por qué? Porque dice, el versículo 8 dice, de la misma manera estos soñadores mancillan la carne, o sea, desprecian la santidad. Dios nos manda, sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, unir nuestro cuerpo en fornicación, embriagarnos de alcohol, llenarnos de tabaco, de droga, de lo que sea, estamos mancillando la carne, le llama Judas, lo que significa despreciar la santidad que Dios nos manda. Lo segundo que dice es rechazan la autoridad, o sea, nos incitan, ustedes se pueden fijar en ese tipo de predicaciones, lo que hay, muchas veces es rechazar la autoridad de Dios, rechazar la autoridad del pastor, y a veces incitan hasta la gente hasta rechazar las autoridades de este mundo que Dios nos manda que respetemos. Y por último, insultan a Dios, dice, blasfeman de las potestades superiores, o sea, insultan a Dios, insultan a los ángeles, insultan lo que no entienden. Esto es lo que hacen este tipo de engañadores, de maestros falsos de la Biblia. Hermanos, qué terrible, qué terrible va a ser aquel día para todos los que rechazan a Jesús, para todos los que rechazan la palabra de Dios, las palabras de Jesús. Y debemos recordar siempre que todos los que creímos en el sacrificio de Jesús en la cruz éramos pecadores. Todos lo éramos. Y todos aún en nuestra humanidad seguimos pecando. Y fuimos librados de ese juicio. ¿Sí? Fuimos librados de ese juicio. Si bien caemos a veces en cosas pequeñas y estamos siempre pidiéndole a Dios perdón y queremos mejorarnos, eso significa que estamos por buen camino, hermano.
Si nos duele, si caemos en pecados y nos duele y nos arrepentimos, estamos por buen camino. El problema es cuando cometemos pecado y no nos duele. Ahí hay algo grave. Si libremente puedo hacer lo que se me da la gana, puedo criticar a un hermano, puedo burlarme de un hermano y no me duele, como siempre suele decir un pastor que conozco, yo dudaría de si sos nacido de nuevo. Porque no puede no dolerte pecar. No puede no dolerte. Te tiene que doler. Si no te duele, es muy probable que no hay nacimiento, no hay nuevo nacimiento. No hay vida nueva en Cristo. Entonces, qué terrible va a ser para aquellos que rechazan. Cuando rechazamos la palabra de Dios, cuando estamos mal, estamos en un pecado, y alguien nos dice, hermano, mirá, la palabra dice esto, esto y esto, y nosotros, sí, sí, bueno, pero yo esto. Sí, pero vos no entendés lo que yo siento. Sí, pero yo no, a mí me cuesta. Sí, pero ¿qué? El mandamiento está dado. Estamos diciendo que la palabra de Dios no es suficiente. Todos somos pecadores, pero aquellos que rechazan la palabra de Dios, qué terrible final van a tener. Pasamos por la gracia de Dios de ser culpables a ser parte del jurado, ya que vemos que dice que vamos a venir a juzgar a las naciones juntamente con Cristo. Y repito, qué terrible va a ser aquel día para todos los que rechazaron a Jesús. Qué terrible. Poder salir del banco de los acusados y pasar a estar en el jurado es un salto muy grande. Y aún así hay muchos, entre ellos estos falsos maestros, que rechazan estas palabras del Señor. Fíjense lo que dice Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 10, versículos 14 y 15. Aquí es cuando Jesús los manda a los, si no me equivoco, es a los 70, ¿no? Que los manda a predicar de dos en dos. Y les dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. O casa, en este caso también, porque aclara antes, casa o ciudad, ¿no? O sea, aquella familia, aquella persona, aquel lugar al que vas y le hablas de Dios para hacerlo volver al camino del Señor y rechazan la palabra de Dios. Dice, de cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra. Y vemos en la palabra de Dios lo que es Sodoma y Gomorra. Es casi un poquito lo que nos estamos acercando en estos tiempos. Por eso digo, no es peor el pecador del mundo, es peor el impío, el que escuchando la palabra la rechaza. Wow, todos los pecados más terribles y abominables que se nos pueden ocurrir o que una persona pueda hacer no son nada comparado con haber escuchado la palabra de Dios y rechazarla. Y es en este juicio donde se cumple lo que dice Judas en el versículo 12, también de este mismo, ¿no? Cuando dice 2 veces muertos, le llama en el versículo 12, dice así, perdón, tengo que volver a Judas, ahí está. Versículo 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. 2 veces muertos y desarraigados. Seguramente alguno habrá, el que leyó el Apocalipsis recordará aquella parte cuando se habla del juicio final y cuando son echados al lago de fuego y de azufre todos los que rechazaron a Dios, y dice, esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Hay un dicho cristiano que me gusta mucho que dice, el cristiano solo muere una vez, pero nace 2 veces. Y el que rechaza a Jesús solo nace una vez y muere 2 veces. ¿Por qué esto es así? ¿A qué se refiere este dicho? El cristiano solo nace cuando se considera, nace 2 veces. Nace cuando nace de la madre y luego al aceptar a Cristo tiene un nuevo nacimiento.
y tiene una sola muerte. ¿Cuál es la muerte esa? No es la muerte física como todos creemos, es la muerte al pecado. Esa es la única muerte que el cristiano experimenta, porque la palabra de Dios cuando muere un hijo suyo no le llama muerte, le llama dormir. Dice, estos están durmiendo, duermen hasta la venida del Señor. En cambio, a los que rechazaron a Jesucristo, ellos nacieron una sola vez del seno materno y nada más, y luego mueren físicamente y luego mueren eternamente en el juicio final. Y repito mis palabras, qué terrible, qué terrible. Y vamos a terminar en el versículo 16, dice así, estos son, recordemos que nuevamente se está refiriendo a los falsos maestros, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. En la iglesia nuestra, en la ICE Mirador del Lago, ya hemos recibido 2 veces una larga instrucción de lo destructiva que es la murmuración. Para la congregación, para nosotros, para los hermanos, individualmente, para la familia, es desastrosa, es destructiva, es veneno puro la murmuración. Así que no voy a ahondar sobre el tema porque sería muy redundante y seguramente todos lo recordamos, ¿no? Eso espero. Espero que así sea, que al menos todos los que estuvimos ahí recordemos estas enseñanzas que el pastor nos dio. Pero sí cabe destacar que la murmuración es una de las actividades favoritas de los falsos maestros, ya que estos solo le dicen a las personas lo que quieren escuchar para ganarlos como adeptos, nada más, para que los sigan. Y si eso tiene que incluir sacarle el cuero a alguien, lo van a hacer solo para hacer sentir bien al chismoso, ¿sí? Y el que no me cree puede preguntarle, hay hermanos que han salido, no voy a mencionar ninguno, pero fíjense, dentro de nuestra misma iglesia, hay hermanos que han salido de estas iglesias de falsa doctrina y la murmuración, el chismerío, es el pan de cada día y los pastores de estos lugares están involucrados en ese chismerío. Nosotros tenemos la dicha de que nuestro pastor nos enseñó sobre la murmuración y el chisme, pero en estas iglesias el pastor está metido. Una enseñanza sobre eso, olvídate, no vas a tener nunca. Y el pastor está ahí y habla con un hermano y le dice, sí, hermanito, vos tenés razón. Y después habla con el otro y sí, la verdad que vos tenés razón. Porque lo único que quieren es no perder adeptos por las ofrendas, por los diezmos, por toda esta manipulación que se hace de ello. No quieren perder adeptos. Entonces no les importa, caen. Por eso dice, son murmuradores. No les importa hablar de uno y del otro siempre y cuando ganen adeptos. Y obviamente es más fácil ganar adeptos haciendo lo malo que haciendo lo bueno. Es lógico. Lo segundo que menciona aquí Judas en este versículo dice, querellosos. O sea, significa quejosos, quejumbrosos. No creo que tenga que recordarles las consecuencias del pueblo de Israel al quejarse de Dios en el desierto, ¿no? A cualquiera que haya leído la Biblia sabe lo que son las consecuencias de quejarse de las provisiones de Dios, sean muchas o sean pocas estas. La queja implica una inconformidad con lo que Dios hace en nuestras vidas y significa que estamos despreciando las misericordias que Dios tiene para con nosotros día a día. Recordemos que Dios nos dice en su palabra que con sustento y abrigo estemos conformes. O sea, si tenemos ropa y tenemos comida, ya está. Démonos por satisfechos. Dice, con sustento y abrigo ustedes estén conformes. O sea, todo lo que tenemos de más, una casa, que si tenemos casa propia, si tenemos auto, si tenemos trabajo, todo lo demás es misericordia de Dios. ¿Sí? Es misericordia de Dios. Así que con sustento y abrigo estén conformes. Cuando nos quejamos de lo que tenemos porque nos parece poco, porque no es exactamente lo que quisiéramos, estamos despreciando la misericordia de Dios. Ya sea en nuestro trabajo, porque no nos gusta nuestro salario, porque no nos gusta la posición, porque no nos gusta esto, porque no nos gusta el otro. Ya sea de nuestros matrimonios, que nos quejamos de nuestras esposas o las mujeres de sus esposos. O ya sea del mismo ministerio que estamos teniendo dentro de la iglesia. Si nos quejamos de que nosotros hacemos las cosas y el otro no hace nada. Mucho cuidado, hermano, con la queja. Mucho cuidado porque es tan destructiva. La murmuración es destructiva para la iglesia, pero la queja es destructiva para nosotros mismos. No destruye a nadie más que a nosotros mismos. Y estos hombres, estos
engañadores, son murmuradores, son quejosos. Y dice que andan según sus propios deseos. Por ejemplo, una frase muy común que he escuchado que dicen es, sí, bueno, la Biblia dice esto, pero yo digo esto. Usan esa frase literal, no estoy exagerando, usan esa frase. Sí, sí, ya sé que la Biblia, nunca se refieren a la Biblia como la palabra de Dios, ¿no? Porque decir la palabra de Dios es implicar que está yendo en contra de Dios. Esto, los falsos maestros, he notado yo que siempre se refieren a la Biblia dice esto. Nunca dicen la palabra de Dios, o rara vez lo dicen. Nunca dicen la palabra de Dios dice esto, a menos que sea para manipular a la gente a su favor, ¿no? Pero cuando quieren torcer algo, dicen, sí, la Biblia dice esto, pero a mí el Espíritu me reveló otra cosa. Lo cual, obviamente, es una blasfemia contra el Espíritu Santo directamente, porque estás tratando al Espíritu Santo de mentiroso. Así que cuando alguien dice esto, está cometiendo el famoso pecado imperdonable. La Biblia dice esto, pero el Espíritu me dijo otra cosa. Estás tratando de mentiroso al Espíritu Santo. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando dicen, sí, bueno, la Biblia dice esto, pero yo digo esto, me recuerda mucho a mis hijos, ¿no? Y fíjense, estoy comparando a estos falsos maestros con niños realmente, con niños sin entendimiento. Me recuerda a mis hijos porque yo les digo algo, haz algo, pero dicen, pero yo no quiero. Sí, bueno, pero comete el plato entero. Sí, pero yo no quiero, ¿no? La diferencia es que los hijos terminan haciendo caso, por más que no quieran levantar los juguetes, lo van a hacer porque saben que son hijos y saben las consecuencias de no hacer las cosas como papá y mamá lo mandan. Siempre y cuando papá y mamá pongan las pilas, porque si no se ponen las pilas, los hijos los pasan por encima, ¿no? Pero supongamos en un hogar funcional, ¿no? A los hijos les decís, levanta los juguetes ya mismo, y puede decir que no una vez, pero al ver la cara de enojado del papá puede que salgan corriendo a levantarlo. ¿Cuál es la diferencia? Que estos son hijos. Sin embargo, los falsos maestros no son hijos de Dios. Por eso no les importa que alguien les vaya con la palabra de Dios y les diga, mira, acá dice esto. Y ellos digan, sí, pero yo pienso esto. Sí, pero a mí me parece esto. Sí, pero el predicador tal dice esto. Sí, pero... Todo para deshacerse de lo que dice la palabra de Dios. Y a mí me encanta llamarlo así. No me gusta decirle la Biblia. Me gusta llamarle la palabra de Dios. Que andan según sus propios deseos. Releamos nuevamente el versículo 16, dice, estos son murmuradores, querellosos, quejosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Este, hermanos, es el único propósito de los falsos maestros. Sacar provecho. No cuidar a las ovejas, sino trasquilarlas y después matarlas y comérselas. Literalmente. ¿No? No literalmente. No literalmente, o sea, espiritualmente quise decir. Espiritualmente. Trasquilarlas, o sea, sacarles el dinero y matarlas, o sea, matarlas espiritualmente. ¿Mm? Y no trasquilarlas en cualquier momento, ¿no? No, las trasquilan en invierno estos pseudo hermanitos. Porque hemos visto, lamentablemente, en este tiempo de cuarentena, donde estamos en una época complicada para mucha gente, sobre todo en nuestro país, y en otros países ya han salido, pero nosotros estamos un poco complicados, y hemos visto que han salido de estos predicadores diciéndole a la gente que manden el diezmo igual a la iglesia. En una época donde la gente no sabe si va a tener trabajo mañana, porque nos han encerrado en nuestras casas sin saber si tenemos futuro o no, estos hombres están diciéndole a la gente, manden el diezmo, manden las ofrendas, manden esto, manden otro, para que Dios los saque de la cuarentena. O sea, básicamente están trasquilando a las ovejas en pleno invierno. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo en invierno o en verano? Bueno, los pastores de ovejas, del animal me refiero, ¿no? Nunca trasquilarían a una oveja en invierno, lo hacen en verano. ¿Por qué? Porque para el verano ya están llenas de lana y se les hace muy pesado, se ensucian mucho, si se moja la lana no pueden ni caminar y muchas pueden terminar muriendo sofocadas por el calor. Entonces lo que hace el pastor de estas ovejas es retirarle la lana para que durante el verano estén frescas y luego les vuelve a crecer el pelo. Recordemos una cosa muy importante. ¿Quién es el pastor que puede trasquilar nuestra lana? El único pastor que puede hacer eso es Jesucristo. ¿Mm? El pastor terrenal que tenemos es solamente
otro hermano en Cristo que tenemos, al cual se le dio una tarea de pastorear espiritualmente a las ovejas. Pero el único que puede trasquilar nuestra lana, que puede decir, ¿sabes qué? Estás teniendo mucho, estás teniendo mucho, Maikito. ¿Sabes qué? Te voy a dejar sin trabajo un tiempito porque estás trabajando demasiado y no estás yendo a la iglesia, no estás orando, no estás leyendo la palabra, no estás cumpliendo con nada. Así que como estás muy cargadito, con mucha lana, como dirían los mexicanos, le llaman lana al dinero, te voy a trasquilar un poquito. Te voy a tener que sacar un poco porque me parece que no estás entendiendo las cosas, ¿no? Esto es un ejemplo que yo pongo, ¿no? Pero para que se entienda, el único que nos da y nos quita es Jesús, es nuestro Padre Celestial. ¿Mm? Es el único que nos puede decir, tu dinero úsalo para esto. No lo puede hacer nuestro pastor, ni un líder, ni ninguna persona humana nos puede decir qué hacer con el dinero que Dios nos dio. El único que nos puede manejar nuestra economía, al que debemos someter nuestra economía, es a Dios. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, no necesitamos que un pastor nos esté diciendo manda el diezmo, manda la ofrenda. Porque el que es un buen obrero, el que es un hijo de Dios, que es prudente y que lee la palabra de Dios, sabe exactamente cuánto tiene que dar y cuánto no tiene que dar. Sabe exactamente cuándo y a quién y dónde dar el dinero, porque el Espíritu Santo de Dios nos presenta las oportunidades de ayudar a algún hermano, de presentar una ofrenda. Y lo podemos hacer todo perfectamente sin estar diciéndoselo a nadie. Como dice el Señor Jesús, sin que sepa tu mano izquierda lo que da la derecha. Entonces, si nosotros en nuestro tiempo de que vemos que tenemos nosotros como ovejas tenemos mucha lana, automáticamente decimos, ¿sabes qué? Estoy teniendo mucho por esto, voy a dar gracias a Dios, dando para acá, ayudando a aquel hermano, ayudando acá, voy a hacerle un regalito tal vez al pastor que le está haciendo falta, no sé, una mochila, una campera o algún hermano que los veo en necesidad. El Señor no necesita trasquilarnos porque estamos dando de nosotros mismos. Pero cuando pasa mucho tiempo y el Señor nos bendijo y nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos y nada, entonces el Señor por ahí dice, ¿sabes qué? Este veranito, Maikito, te voy a pegar una peladita. Te voy a dejar sin trabajo para ver si a lo mejor volvés a la iglesia, ¿viste? Porque te estás haciendo el loco. Estás usando como excusa lo del coronavirus para no ir a la iglesia. Bien, hermano, disculpe, esto no estaba en el escrito que hice, me fui un poquito. Hermanos, el Señor ha puesto en el corazón de Gerardo, nuestro pastor terrenal, que estudiemos en profundidad esta carta de Judas. ¿M? Así que no menospreciemos la dirección divina de Dios sobre su siervo. ¿Sí? No es por nada ni es casualidad que Dios haya puesto este libro en el corazón y en la mente de nuestro pastor para decirnos a a Guillermo y a mí, hermanos, analicen este libro. No es casualidad, no es azar, no es que abrió la Biblia y bueno, le dijo acá, metió el dedo, Judas. No, les puedo garantizar que es dirección de Dios. Así como fue de mucha bendición para mí y para muchísimos el estudio de la carta de Juan, haber aprendido sobre el amor de Dios, el amor hacia los hermanos, el amor que debemos tener como iglesia, todo eso, la verdad, sinceramente, yo aprendí un montón. Eso fue dirección de Dios. Igualmente, igual de importante, es aprender sobre los falsos maestros y las falsas enseñanzas, para no caer en ellas, porque recordemos lo que dice la palabra de Dios. El que cree estar firme, mire que no caiga. Amén. El Señor les bendiga muchísimo.